Las autoridades brasileñas confirmaron la detención de 1.200 bolsonaristas luego del ataque a los tres poderes del Estado durante el pasado domingo. Mientras tanto, el exmandatario Jair Bolsonaro fue hospitalizado en Florida acusando un dolor abdominal severo. Queremos conocer más detalles acerca de la situación de este país y conversar al respecto, y por eso nos contactamos con la analista internacional Francisca Dos Santos, a quien le agradecemos por conversar esta tarde con nosotros. ¿Cómo está, Francisca? Hola, buenas tardes. Un gusto. Igualmente, Francisca, ¿cuál es el saldo, el detalle del día de hoy luego de esta caótica jornada del día de ayer que se vivió en Brasilia? Bueno, yo creo que para los bolsonaristas es un fracaso total con este evento lamentable, ¿no es cierto?, que el mundo conoció. Por otro lado, hay que ver a los responsables, ¿no? Los responsables en el fondo en que la fila está el propio expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha incentivado de certa forma estas prácticas antidemocráticas. Y por otro lado, creo que tanto el decreto de intervención que hace el presidente actual de Brasil, Lula da Silva, además de alejar el gobernador del Distrito Federal, es una manera de decir que hubo connivencia de las autoridades actuales con los no manifestantes, ¿no? Nosotros llamamos de terroristas en el fondo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar lo que sucedió el día de ayer, Francisca? Porque uno veía las imágenes y era muy difícil de explicar, incluso de creer lo que estaba pasando. Se estaban tomando los tres poderes del Estado al mismo tiempo, sin ningún tipo de seguridad. Se veían incluso policías tratando de hacer algo, otros no tanto. ¿Cómo se puede explicar finalmente lo que ocurrió ayer? Mire, Luis Inácio Lula da Silva fue electo de forma legítima y hace 42 días, desde el 30 de octubre, que estas personas han estado en diferentes campamentos alrededor de todo el país. El Servicio de Inteligencia de Brasil había alertado a las autoridades del Distrito Federal la llegada de numerosos buses, porque se fue llamado en las redes sociales, ¿no?, que esas personas irían a hacer una manifestación cerca de la Plaza de los Tres Poderes, donde están esos edificios que fueron saqueados, que fueron destruidos ayer. La responsabilidad era del secretario de Seguridad, en el caso, un ex-bolsonarista, una persona que estuvo junto a Bolsonaro y que salen un montón de fotos, ¿no? Y eso significó, Anderson Torres, que él era la persona responsable por impedir que esos manifestantes llegasen hasta estas instalaciones del poder. Y eso no existió. Si tú te das cuenta, las propias imágenes que están circulando por las redes sociales muestran las conversaciones que está teniendo la policía militar con algunos de los manifestantes, entre comillas, ¿no?, esos terroristas que estaban ahí. De modo que yo creo que lo que sufrió la democracia en Brasil fue una ofensa de muerte, porque en el fondo Lula confió en las personas que él tenía, y cuando él hace ese decreto de intervención en el Distrito Federal, es exactamente para que un interventor de su confianza pueda tomar las decisiones y finalmente hacer con que la ley en el fondo permanezca dentro de la institucionalidad democrática que vive el país. O que vimos ayer en Brasil fue una ofensa a las instituciones que yo creo que ya estábamos esperando, y lo que hicieron los bolsonaristas en Brasil estuvo muy parecido, y ustedes de la prensa, los analistas, hemos coincidido que Bolsonaro y Trump están muy conectados, y yo creo que el asesor de Trump fue el mismo asesor de Bolsonaro, en el sentido de que lo que se vio ayer en Brasilia fue lo mismo que vimos en el Capitolio 2 años atrás, en las lamentables escenas de las cuales nosotros vimos, ¿no?, los poderes serem depredados de certa forma o destruídos en función de una falsa idea de no legitimar las elecciones, en el caso de Brasil con Lula, en el caso de Estados Unidos con Biden.
Francisca, ¿qué tan golpeada queda la democracia en Brasil? ¿Cuál es la sensación que queda luego de esto? Y saber si esto se puede proyectar, si se espera que esto pueda seguir repitiéndose, quizás no en lo inmediato, pero a lo largo del periodo de Luis Inácio Lula da Silva. Mire, Igor, yo creo que Bolsonaro perdió la elección, pero el bolsonarismo es lo que nosotros hemos visto. Fueron 4 años de una implementación de un odio, de una división ideológica tremenda, que Lula tiene el papel de intentar, de cierta forma, conciliar. Yo digo intentar porque esta primera experiencia que él ha tenido ha sido caótica, vergonzosa. Creo que la extrema derecha ha demostrado que no sabe perder, que no sabe dialogar. Y por otro lado es peligroso para la democracia en todo el mundo. Figuras como Bolsonaro o como Donald Trump, que nos lleva a un mundo de totalmente de falta de civilidad y falta de diálogo, y saber que vivir en democracia es aceptar las instituciones, el derecho institucional, en el caso del derecho constitucional, que el pueblo demanda. Para los brasileños que amanecemos hoy día totalmente impactados, porque los símbolos de esta democracia fueron totalmente destruidos. Y en ese caso, vestir una camiseta amarilla y verde amarilla y decir que son patriotas, ese patriotismo está muy lejos de la definición etimológica, en el sentido de que aquí lo que vimos fue un ataque a la democracia de Brasil, y yo creo que el continente y el mundo todo coincide que nosotros no podemos permitir ese tipo de acto. Francisca, bueno, finalmente, ¿qué ha significado este apoyo internacional irrestricto, las imágenes de distintos mandatarios a nivel mundial? De hecho, hoy día acá en nuestro país, en conjunto, los presidentes Gabriel Boric y también Gustavo Petro salieron a condenar los actos ocurridos. Ayuda, y esto quería saber, para ti, ¿refuerza la idea de tener que generar foros multilaterales en los cuales se pueda proteger de mejor manera la democracia en nuestra región? Claro que ayuda y claro que es un acto de solidaridad a la democracia del mundo cuando tenemos el apoyo del presidente Boric, de Petro y de todos los mandatarios latinoamericanos y mundiales, ¿no? La OEA, la Organización de Estados Americanos, en ese caso, y presidentes de Europa, todos coinciden que lo que nosotros vimos hoy, ayer fue una enfrenta, né, certo? A las instituciones democráticas. Y nesse sentido, yo creo que el mundo moderno, el mundo civilizado, nosotros podemos conversar, y estas personas que están ahí son fanáticos, son alucinados de la extrema derecha, y yo creo que es preocupante porque este grupo de personas sigue acaparando atención y sigue mostrando que ellos quieren tener, ¿no? En el caso de Brasil, que ellos quieren una intervención militar, o sea, una dictadura, ellos quieren la vuelta de Bolsonaro y ellos quieren también una prisión para Lula, un presidente legítimamente electo. Entonces creo que es una forma, con la solidaridad mundial, de decir que el mundo moderno, la democracia es el régimen que queremos. Y en ese sentido yo creo que Brasil con el bolsonarismo está y estuvo los últimos 4 años muy lejos, ¿verdad?, de un régimen democrático. En el caso del ataque al Supremo Tribunal Federal, fue el Supremo Tribunal Federal que impediu que Bolsonaro hiciera más destruición. Es como una ave de rapiña que destruye todo y no tiene cómo justificar. Y creo que hoy día, cuando Bolsonaro sufre de dolores abdominales allá en Estados Unidos, es porque él sabe que las actitudes de él y de los 1.200 detenidos ayer es de clasificar este como un acto terrorista, un acto contra la democracia de Brasil que nunca hubo en nuestra historia. Sí, Francisca, eso para terminar quería saber cuál es la actualización quizás de lo que se sabe acerca de la situación de salud de Jair Bolsonaro y qué tan cercana o se van a realizar esfuerzos quizás por extraditarlo a Estados Unidos para que vuelva a Brasil. Bueno, primero ustedes saben, la prensa muy bien, saben que Bolsonaro no fue capaz de reconocer la victoria de Lula. Bolsonaro no fue capaz de pasar
el mando, y eso fue simbolizando en la radicalidad de sus apoyadores. Creo que el Congreso de Estados Unidos lo que quiere extraditar, porque Bolsonaro, a un día de la ascensión de Lula, ele sale del país porque ele sabe que ele tem que responder não somente por esse acto que seus apoiadores fizeram ayer com o incentivo dele, porque ele é o primeiro responsável por isso, mas também por outros actos de negacionismo, de depredação à Constituição brasileira, que solamente não foram possíveis por el Supremo Tribunal Federal e as instituições democráticas de Brasil impedirlo, porque ele foi uma pessoa electa, mas ele, como presidente electo, assumia o papel de ditador. E nesse sentido, penso que Bolsonaro, hospitalizado agora em Florida por dolor severo, sempre lhe passa. Eu não quero dizer e quero ser responsável nisso, que todas as vezes que Bolsonaro se vê em algum problema, ele tem problemas abdominais, que devem ser problemas emocionais, afetivos, afetivos do ponto de vista das emoções, que impedem, inclusive, dele reconhecer sua derrota e reconhecer seu fracasso, porque, no fundo, o que passou em Brasil ayer e que os bolsonaristas tenham claro é que foi um fracasso e as instituições democráticas brasileiras funcionaram. E creio que isso não é um tema para dizer que eles estão contra Lula. Os bolsonaristas estão contra a democracia. E esse acto de ayer foi um acto que representa, e podemos ver desde o análise mais profundo, que o radicalismo do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira está totalmente ligado às contorções abdominais que tem Bolsonaro hoje em dia. Francisca Dos Santos, analista internacional y académica de la USACH, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile, que esté muy bien. Gracias a ti, que esté muy bien. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa acá en Hoy es Noticia, pero volvemos muy pronto.